La fornicación y su significado. La fornicación se considera fornicación las acciones sexuales ilícitas que no están bajo el matrimonio o fuera del mismo. Palabra que se usa en cualquier sentido sobre las relaciones sexuales. Adúlteros. Es una palabra que su función determina ciertos actos como incorrectos ante los ojos del Señor. En las religiones se condena esta práctica como lo demuestra uno de los 10 mandamientos, y es: no adulterarás, denominando a actos relacionados con el sexo plenamente explícitos todo acto físico, desde no penetrar o hacerlo analmente o oral, y cualquier deseo carnal, impío, no controlados entre sexos iguales, o cualquier acto que no sea puro. Es decir, el Señor habla claramente que la única manera para que unas personas puedan tener relaciones sexuales es casándose, es llevando un matrimonio, un compromiso frente a la presencia de Dios, y así pueden tener todas las relaciones que ellos quieran en el orden que Dios lo demanda. En otro caso viene a ser fornicación. Es todo acto carnal donde el hombre y la mujer, o hombre con hombre o mujer con mujer, tienen relaciones físicas. Hay personas que dicen: yo me masturbo. Hay personas que dicen: yo veo pornografía. Hay personas que dicen: no he tenido relaciones con ninguna mujer, ¿ya? Pero yo eyaculo afuera. Es decir, no eyaculen dentro de ninguna mujer. Es fornicación. Es pecado. ¿Por qué? Porque según el significado habla que todo aquello que esté fuera del compromiso matrimonial entre un hombre y una mujer se llama fornicación. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Hebreos 13? La palabra de Dios dice: sea honroso en todos el matrimonio sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará el Señor. Entonces, evidentemente vemos que el Señor quiere que las personas sí tengan relaciones, pero bajo un pacto matrimonial. Es decir, como Dios lo demanda, como Dios lo demandó en Génesis 2, cuando el Señor dijo: dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Dios mismo los junta para que ellos puedan glorificar a Dios en un matrimonio bajo los estatutos y mandamientos que Dios le deja a los casados, según lo que habla, creo que Efesios 5, donde le habla cómo debe ser el hombre temeroso de Dios y cómo debe ser la mujer temerosa de Dios. En otro caso, fuera del pacto, es fornicación. Entonces, para poder entender las consecuencias que trae la fornicación, por favor, vayamos al libro de Gálatas 19:21. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 19:21 sobre este pecado, el cual está dentro del cuerpo. Y es muy delicado esto, y el Señor nos manda a huir de este pecado. Gálatas 19:21. Perdón, Gálatas 9:21. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Me equivoqué, perdón. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice el Señor: no heredarán el reino de Dios. Por tanto, para poder entender
no solamente el matrimonio que es entre un hombre y una mujer, debemos de entender que Dios no espera que un hombre y un hombre y una mujer se metan. Porque no solamente los fornicarios van a heredar la condenación eterna, sino que también los homosexuales y los afeminados van a heredar la condenación eterna. Vamos a leerlo. ¿En dónde está? Esto está en Primera de Corintios, capítulo 6, 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice así: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claramente el Señor nos está hablando que no solamente los fornicarios no heredarán el reino de Dios, habla de otra lista bastante larga. Pero ¿por qué quiero ser explícito cuando les hablo de que no solamente los fornicarios, sino también los afeminados y los homosexuales, y ahí también están las lesbianas, no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque ahorita que les estaba hablando del significado de fornicación, hay personas que creen que ellos pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con hombre, y es pecado. No solo es fornicación, es que Dios mandó a que se casara un hombre y una mujer. Hizo varón y hembra, no hizo varón y varón. En otro sentido, no podría haber nacido más seres humanos y simplemente hubieran perecido. Entonces, la mujer, como dice la palabra, es para el varón y el varón para la mujer. En otras partes vemos en Romanos, dice que por cuanto ellos resistieron la palabra de Dios, la verdad, dice que se entregaron a todas las inmundicias, las concupiscencias, y recibiendo en sí el desvío de su extravío, y se encendieron en sus lascivias hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y diciendo, yendo en contra de la naturaleza, porque lo normal como Dios lo hizo, es que un hombre y una mujer estén juntos, pero solamente bajo el estatuto que el Señor habla, y es un matrimonio. Ahí sí pueden tener relaciones sexuales. ¿Dónde más lo advierte el Señor? La palabra de Dios habla en Apocalipsis 22:14. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22:14? Dice así el Señor: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, efectivamente, la palabra de Dios nos está diciendo que por ningún motivo el hombre puede tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o que el hombre puede estar con otro hombre, o que la mujer puede estar con otra mujer. Es una barbaridad delante del Señor, y no pueden decir que, como la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces yo tengo que estar con un hombre porque lo amo. Eso es una mentira garrafal, es una herejía y es una torcedura de Satanás. Y todas esas congregaciones donde hombres se casan con hombres son unas congregaciones donde están adorando al mismísimo diablo, y tienen que arrepentirse, porque eso no es lo que agrada al Señor. La Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne, hombre y mujer. Vamos a seguir hablando de este pecado de la fornicación. Por favor, comprendamos esto, ¿ya? Para seguir con el tema. Las personas que llevan una hipocresía en las congregaciones,
que dicen yo soy cristiano y van y están bien vestidos y hablan palabras santas y Dios te bendiga y Dios te guarde en las congregaciones y cantan la alabanza y son los que más los conocen en las congregaciones. Y a todo el mundo saludan y mi hermano y Dios te guarde. Y no estoy diciendo que esto está mal, está sumamente bien porque el Señor dice, sea amable para con todos. Pero si son personas que están viviendo en este pecado de fornicación o cualquier otro, pero el enfoque de este tema es la fornicación, tenga cuidado porque Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que los ojos de Dios están viendo a los buenos y a los malos en todo lugar. Por tanto, Dios sabe, mi estimado, hasta lo que tienes debajo del colchón. Ten cuidado, porque si tú crees que estás oyendo el mensaje y al mismo tiempo estás en tu fornicación y no te has casado y no has honrado a tu novia, no la acercas al Señor, sino que la estás contaminando y le estás dando mal ejemplo porque ella está viendo que tú te estás congregando, déjame decirte que no solamente tú te estás condenando, te estás engañando creyendo que la consecuencia de ese pecado no la vas a recibir. Eso vamos a ver más adelante. No solo es eso, estás siendo piedra de tropiezo para que otra persona se acerque al Señor. Y el Señor dice claramente, ay de alguno que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, ¿qué creen que mejor les fuese que si pusiera una piedra de molino al cuello y se lance al profundo del océano? Y hay algunos que sirven de tropiezo y de iniquidad. Y dice la palabra de Dios que son cizaña y que son los hijos del diablo, que saben muy bien lo que Dios les ha dicho, pero lastimosamente de este tipo de personas la Biblia nos habla, que estarán en medio de nosotros en las congregaciones. Y a pesar de que se vistan muy bien y puede que estén predicando en las congregaciones y tocando en las congregaciones y cantando en las congregaciones, quizá de pronto las mismas congregaciones lo han subido como obispos, diáconos, pastores, y ellos mismos están viviendo en fornicación. Y Dios dice claramente, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, si van a hablar la palabra de Dios, claro que lo deben de hacer. Si van a tocar, claro que lo deben de hacer. Si van a evangelizar, claro que lo deben de hacer. Todas estas cosas agradan al Señor y no solo agradan al Señor, el Señor las manda, pero sí dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el Señor. Usted no puede, y yo tampoco, y ningún ser humano, hablar la palabra del Señor y al mismo tiempo estar practicando de un pecado, porque esto es sumamente delicado. El Señor nos llama a limpiarnos, a ser ejemplo de los hermanos y a limpiarnos unos con los otros como lo mandó el Señor. De la misma manera que yo los mando a ustedes, de la misma manera, que yo le estoy limpiando los pies a ustedes cuando llama a Pedro y le dice, Pedro, siéntate porque yo te voy a limpiar los pies. Empieza a limpiar los pies y le dice Pedro, tú limpiándome los pies a mí, Pedro, yo te tengo que limpiar porque si no te limpio no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Mira lo hermoso que es el Señor y lo bello que es el Señor. Por eso manda su palabra, porque Él sabe la necesidad que nosotros tenemos para oír este mensaje, para ser limpiado, y su palabra no regresa vacía, sino que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y discierne las coyunturas y los pensamientos y las intenciones del corazón, a la cual nosotros tenemos que rendir cuenta en Hebreos. Él ve la necesidad de que nosotros oigamos este mensaje. Él ve la necesidad. Pero no solo es eso. No solo es eso. Es que Él le dice claramente, así como yo. Entonces Pedro le dice, lávame los pies, lávame las manos, lávame por completo, lávame la espalda. Él entendía que si Dios no lo limpiaba, no tenía parte con él en el reino de los cielos, como ahí vemos. Más hay algunos que no están limpios, y hablando de Judas, por aquí hay uno que es un diablo, decía eso, porque él sabía que Judas seguía robando. Y así mismo hay muchos en las congregaciones que quizá no están robando como Judas, pero están fornicando. Y necesitan ser limpiados. Y no sirve de nada entrar en un engaño, como les digo. Pues siendo un protocolo en la congregación. Es mejor reconocer el pecado,
ya que tenemos un Dios salvador, un Dios misericordioso, un Dios grande, benevolente, que murió en una cruz, que nos puede limpiar, que nos puede restaurar, que nos puede fortalecer y que nos puede consolar y guiar para que cada día podamos verdaderamente glorificar a Dios en espíritu y en verdad. No obstante, Pedro entendió lo que lastimosamente muchas veces la dureza del corazón no entiende, pero la misericordia de Dios sí sabe que nosotros necesitamos de esto. La Biblia nos enseña claramente que cuando Pedro le dice, entonces lávame por completo, Dios Jesucristo le lava los pies y luego le dice, de la misma manera que yo lo hice con ustedes, háganlo ustedes los unos a los otros entre sus hermanos, dando a entender que los hermanos, con la misma palabra de Dios, con sus dones que han recibido, deben de instruirse, deben de enseñarse, deben rearguirse, deben de amonestarse con estas palabras porque las necesitamos. No vaya a ser que alguno de vosotros, endureciéndose por el engaño del pecado y se aparte en incredulidad del Dios viviente, exhórtese entre tanto que se dice hoy, dice en la palabra de Dios, y si hoy oyes su voz, no endurezcas vuestro corazón como vuestros padres en Meriba, que endurecieron vuestro corazón, y yo juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, y aún queda un reposo, dando a entender que todavía queda un reposo y que no nos podemos endurecer como el pueblo de Israel que se endureció en el desierto y levantó un ídolo después de que Dios los había sustentado de todo lo que ellos necesitaban. No vaya a ser que alguno en un momento de dificultad crea que porque su situación le está fatigando, ceda a sus antiguos pasados pecaminosos y vuelva a la fornicación. La Biblia nos dice, no traigas a memoria las cosas pasadas, he aquí yo hago cosa nueva. Hay algunas personas también que quizá están esperando una mujer, están esperando que Dios le dé una esposa. Deben de seguir esperando. ¿Por qué razón? Porque muchas personas se cansan de esperar 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Estoy muy viejo. Ven a las otras personas en el mundo que se han casado, que viajan, que salen a todo lugar. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando empiezan a mirar eso, se empiezan a desanimar, se empiezan a angustiar, viene incredulidad, raíz de amargura y se apartan del Señor. Y muchas veces, creyendo ellos que pueden compensar congregándose o escuchando un mensaje, van a la congregación, pero vuelvo y les digo lo que les estoy hablando, al mismo tiempo están viviendo en pecado. ¿Y Dios qué les dice? ¿Qué nos dice? Por eso, entre tanto, exhortémonos hoy. No vaya a ser que alguno se endurezca y el pecado lo engañe y se aparte del Dios viviente, aunque esté en la congregación predicando, alabando, cantando, saltando, y resulta que su pecado lo engañó y su pecado lo mató. Y así para cualquier pecado. Pero hoy estamos hablando de la fornicación. El Señor nos llama a nosotros a perseverar. Y si en algún momento vemos algún hermano que ha caído en esta práctica, recuerden, hermanos, que no podemos quedarnos callados. Si no, ya no seríamos siervos del Señor. La Biblia dice, porque si yo hiciera la voluntad de los hombres y no la voluntad de Cristo, ya no sería siervo de Cristo. Dice, hay personas que porque les cae bien su amigo en las congregaciones se quedan callados y niegan al Señor cuando el Señor nos llama a nosotros a ser imparciales. Guarda todo lo que se te ha encomendado, Timoteo, no haciendo nada con prejuicios y nada con parcialidad. Puede ser el mismo pastor que en algún momento se ha engañado él mismo creyendo que puede hablar de Dios y al mismo tiempo vivir en fornicación. No puede ser así. Si tú llegas a ver eso, yo llego a ver eso, no podemos, dice la Biblia en 1 de Timoteo, que capítulo 5, no participes de pecados ajenos, consérvate puro, dice el Señor. Mira, mi hermano, si Dios te ha permitido ver un pecado en la congregación, puede ser tu mamá, puede ser tu papá que sean cristianos. Y si en algún momento se descuidaron, puede ser tú mismo. Tú tienes que estar dispuesto a que te exhorten, te instruyan y te hagan la disciplina de la que habla en Mateo. Llaman a un anciano, llaman al otro anciano, llaman a otro de las congregaciones. Y haciéndole esta reprensión, le basta, como decía el apóstol Pablo, con un joven que estaba en plena fornicación. Y este joven le hicieron la disciplina. Después de la disciplina, este joven volvió arrepentido, le hizo la disciplina al Señor, lo entregaron a manos de Satanás, fue afligido y luego vuelven y le consuelan, vuelven y le aman y las cosas están bien porque Dios trató en él. Pero no nos puede pasar lo que le estaba pasando a la congregación, que estaban callados,
en silencio cuando había un hermano. Y esto también trae duda de que, ¿será que verdaderamente mis hermanos, podría decir él, me amaban? Porque yo vivía en fornicación, pongámonos en el lugar, yo vivía en fornicación y no me habían amonestado. Y tiene que venir Pablo a decirles, ustedes están envanecidos, no debían de amonestarle. La pregunta es, ¿qué tal que no hubiera estado un Pablo? Hoy nosotros debemos de ser esos Pablos, que tenemos que levantar el tapete. Y puede ser como dice la palabra de Dios, reprende a los que persisten en pecar, no haciendo nada con parcialidad. Sí manda a tener un respeto al anciano, exhorta a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, a los hermanos, a los hermanos, exhorta a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres. Dice, a los jóvenes como hermanos y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Sí hay que exhortar, tranquilo, animando, instruyendo, enseñando, con el don que el Señor te ha dado. ¿Sí? Eso dice, con respeto. Pero si aún en algún momento, como se ha visto en congregaciones, pastores queriéndole levantar la falda a las jovencitas, metiéndose la esposa del pastor con el músico. Y hay gente que lo sabe y se quedan callados porque agradan a los hombres, porque están detrás de los hombres, porque le hacen cola a los hombres. Pero Dios lo sabe. Y ese tipo de persona, por su testimonio, muchas veces se convierte en un tropiezo para que esas otras personas, ovejitas, que quieren venir de corazón, de toda voluntad, se alejen y den mal testimonio. ¿Y sabe de quién terminan hablando mal? Del Señor. Hay un texto que habla en la palabra de Dios y lo habla en Romanos. Quisiera que fuéramos a Romanos. No podemos practicar el pecado en la congregación. Por demás murió Cristo, dice el Señor. Entonces, por demás murió Cristo. Si una vez fueron rescatados del pecado, ¿volveremos a vivir en el pecado? Dice el Señor en Gálatas, de ningún modo. Es una nueva vida en Cristo Jesús, mis hermanos. Y si ustedes llegan a ver algún pecado de fornicación, ustedes tienen que mostrarle el amor que Dios les ha depositado. Un amor de misericordia. Un amor de compañía, un amor que si te toca que sacrificarte por tu hermano lo haces, si te toca sacar del bolsillo lo haces, si te toca que entregar tu vida por tu hermano lo haces, pero no obstante también no dejando que él practique el pecado, quedándote callado y tú también apoyándolo a él en su pecado y tapándole su pecado y no hablando con los demás hermanos para hacer la disciplina. Puede ser tu papá. Puede ser tu mamá, puede ser tu mejor amigo, puede ser quien sea. Yo te quiero animar a decirte que primero está Cristo y debes de seguir a Cristo, pero cerciórate primero de que tú no te halles tentado en alguna falta, porque Gálatas lo dice. Vosotros que sos espirituales, si hallas alguno de vosotros en algún error, en alguna falta, restaurale con espíritu de mansedumbre, probándote tú mismo, no vaya a ser que tú también te hayas sentado. ¿Qué es eso? Iré yo a reprender, a reprender a mi hermano diciéndole, mi hermano, deje eso, arrepiéntase del pecado y yo también estaré en fornicación. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Por eso les digo a mis hermanos, el llamado es individual, es personal. Hay que poner los ojos en Dios. No obstante, te vas a encontrar en algún momento hermanos que caen. Pero si es de Cristo, créeme que Cristo lo va a levantar. Y ahí tendrás que estar tú para darle la mano, para cuando tú caigas, Él te levante. Pero lo que estaba pasando en la congregación es que habían unos que seguían en sus fornicaciones, seguían en sus inmundicias. Y les dice Pablo, venga, me va a tocar que volver a ir a donde vosotros y el Señor me humille y yo tenga que llorar delante de Dios por vosotros, porque hay algunos que no se han apartado de sus fornicaciones. Y no solo dice fornicaciones, habían varias cosas, de sus envidias, de sus disensiones, de sus iras, de sus lascivias, de sus inmundicias. Pruébense si Cristo está en ustedes, si fueron enseñados por Cristo. Y no quiero que vosotros, porque él mismo se comprobó, él mismo sabía que estaba aprobado. Y vosotros sabéis que yo estoy aprobado. Todos sabemos la historia de Pablo, que fue un hombre que entregó su vida por Cristo y que amaba a la iglesia. Si nosotros debemos de seguir ese tipo de ejemplo, como él dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y que no se quedaba callado cuando veía el pecado y levantaba tapete y hablaba. Y aunque lo repugnaran falsos hermanos y aunque lo sacaran,
Pero es preferible que te maten por seguir a Cristo o ser un hipócrita en una congregación, decir que es cristiano y ser una roca inmensa que no deja entrar a la gente porque están viendo tu pecado. ¿Sabe qué dice en la palabra de Dios? Creo que en Judas dice que hay algunos sensuales que están en la congregación que no tienen el espíritu, y dice en la palabra del Señor que arrastran a las ovejas débiles, incautas. Dice que apenas están llegando, que apenas están adquiriendo el conocimiento y las arrastran después de que habían escapado de las concupiscencias y las corrupciones del mundo. Y las arrastran para afuera. Y hay gente que quiere y lo hace de voluntad. Pero este modelo de personas están en las congregaciones. Y este modelo de persona vuelven a su pecado y viven en su pecado. Y pasa tiempo y tiempo. Y no se reargulle, no hay un arrepentimiento. Y les dan cargos y les dan títulos. Y la gente, como ve que tiene su corbata y títulos y todo esto, que no está mal, ¿sí? Era que hicieran esto en arrepentimiento. Pero no lo hacen así. Se preocupan muchas veces por un nombre, por un título, por encajar, por una vanidad, por una jactancia. Y ni siquiera lo hacen de corazón, porque si lo hicieran de corazón, primero lo harían para el Señor. Pero no lo hacen así. Y no les importa el mal testimonio que están dando a las otras ovejas, porque ellos lo saben, y a los que están llegando. Pero esto no solamente habla de ellos, habla de los otros que están en la iglesia, que dicen que son cristianos y quizás están dormidos, como lo están entonces en la iglesia de Corinto, que ellos sabían que este joven estaba fornicando con la mujer de su papá. No me importa, no es conmigo. Y si es contigo, y es conmigo, y es con todo cristiano, porque cada cristiano tiene una relación con Cristo, y su vida le pertenece a Cristo. Ya le entregó las llaves a Cristo, mi hermano. Y lo primero que Cristo venía a derrumbar era el pecado. Cuando ustedes veían a Juan el Bautista, ¿cuál era el mensaje que él les decía? Arrepentidos y convertidos porque el reino se ha acercado. Ellos creían que por venir a bautizarse y echarse un poquitico de agua encima ya la hicieron. Le dicen, venga, esperen un momento. Esperen un momento, muestren frutos dignos de arrepentimiento, porque Dios aún puede coger de estas piedras y hacer hijos de Abraham. El que robaba ya no robe más, fornica ya no fornica más. Usted cambie. Pedro también lo dice, no es solamente el lavamiento del cuerpo, sino una limpia conciencia delante de Dios. Es decir, desde el momento que te bautizas de ahí para allá, estás juntamente sepultado con Cristo Jesús. Mas ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Pero no, yo puedo todavía estar en el mundo. Yo puedo andar con 2 y con 3 mujeres. No, yo voy a la congregación, ¿sí? Y yo los fines de vez en cuando salen y van para un motel también. Van para el motel también. Van y las meten en su casa. ¿Sabe qué dice en la palabra de Dios? Que este tipo de gente está en la congregación. Sin vergüenzas. No tienen vergüenza de que arriba el Señor está viendo. Y dice Dios, no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. La Biblia no lo habla. Y son hombres y son mujeres. Por eso Dios nos advirtió, por sus frutos los conoceréis. Debemos de orar, debemos de dar ejemplo, debemos de instruir, debemos de enseñar. Ojo, con el temor de Jehová y con misericordia y verdad los pecadores se apartan del mal. Pero no podemos dejar de decir la verdad. No podemos dejar de levantar el pecado, levantar el tapete, sacar lo sucio de la iglesia del Señor. Porque si no, ¿cuál es el sentido de que el Señor hubiera muerto en la cruz, padeciendo todos esos latigazos, esos clavos por las manos, por los pies, esa corona de espinas que padeció para que sigamos viviendo en fornicación? Déjeme decirle, mi hermano, que la vista de nosotros es diferente a la de Dios. Nosotros muchas veces vemos el pecado suave, pero Dios no. Por eso es que Dios nos da tan duro cuando pecamos y le da tan duro al pecado. ¿Y por qué razón? Para que nosotros veamos que esto es en serio, que esto no es un juego. Hay otros que no reciben la disciplina del Señor y los entrega. Y este tipo de personas que le hablo que son cizaña. Cuando vemos en la palabra de Dios, dice que Jesús sale a predicar el sembrador. Y unos dan fruto y otros no dan fruto. Y está los que se apartan por la tribulación, los que tropiezan. Y está los otros que por el afán de las riquezas y el afán de otras cosas se van. Y otros no entienden la parábola.
Y otros no entienden la escritura y llega Satanás y se la roba de su mente. Pero otros dan fruto al 30, al 60 por uno. Entonces, mis hermanos, todos los que están en la congregación son cristianos. No todo, quizá el que te comparta la misma palabra de Dios sea cristiano. Porque ¿qué dice Dios quién es cristiano? Dice que el que da fruto. Y la Biblia dice, ¿quién es mi padre? ¿Y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si viene este mensaje, no vas a creer que este mensaje es para el vecino. Ay, si él no lo pone en práctica, él se le cuenta. Este mensaje es primeramente para ti. Este mensaje es para tu familia. Este mensaje es para todo el mundo. Pero primeramente para mí. Y este mensaje no solamente nos habla de pecados por omisión, sino por sumisión. Pecados donde nos habla el Señor que hay que dejar de hacer cosas, pero también hay que hacer cosas. ¿Sabes que si Dios te está diciendo en la palabra de Dios que tú te debes de arrepentir de las fornicaciones, tú la debes de dejar? Pero si Dios también te está diciendo que tú debes de reprender el pecado, tú también lo tienes que hacer. Entonces esto no es un tema que sea solamente conmigo. No, yo no estoy en pecado, yo sé que allá están en pecado y yo no me hunto. No, tú estás llamado a meterte. Porque Dios te ha dado la autoridad a la palabra. Y Dios te ha llamado a decirles, eso no es así. Como Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero quizá de pronto, muchas veces, no queramos las consecuencias que vivió Juan el Bautista, porque quizá muchas veces no nos van a nosotros a querer por decir la verdad. Y Dios sabe que nosotros no tenemos que pensar que por decir la verdad nos vayan a contestar bien. Pero lastimosamente, como le digo, muchas veces unos por ser encajados, por falta de amor, que no les importa y creen que el amor es solamente dar, amar, ayudar y no reprender el pecado, se quedan callados. Y eso les cuenta a ellos. Porque la Biblia dice, si yo te he puesto de pie para que lo amonestes, si no lo amonestas, esa sangre te la demandaré a ti. Pero si lo amonestas, ya no te la demandaré a ti. Sabes que esa persona puede morir y tú puedes darle una palabra de arrepentimiento y Dios rescatar a esa persona. Si Dios te ha puesto a persona, tienes que hablarle. Y si tú no lo haces, cuando dicen en Gálatas, tú tienes que lograr, no dice en Gálatas, como el espíritu de mansedumbre, sacar a esa persona. No dice en Santiago que si alguno hace salir al extraviado del error, perdonará multitud de pecados. ¿Dónde están esos cristianos de ese tiempo donde hacían eso? Deben de estar hoy. Pero muchas veces por las mismas congregaciones están amedrantados o quizá lo han sacado por decir la verdad. La verdad de Cristo. La verdad donde el Señor murió por nuestros pecados. Donde puede parecerte muy agradable la fornicación porque es incluso hasta idolatría. Amar más la fornicación que al mismo Señor. Esa idolatría te va a matar. Y me mata a mí si voy y la practico. Entonces el Señor nos está llamando a nosotros a vivir en santidad. Pero no obstante que haya una preocupación por mis hermanos. Conocerlos. Y me conozcan a mí. Y yo cuidarlos a ellos. Y ellos me cuiden a mí. Y mirar quiénes son esas cizañas en las que habla el Señor. Dice que después de que vino el sembrador y sembró, entonces por las noches vino el malo. Dice la Biblia. Y después de que vino el malo, sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué dice en la palabra de Dios? ¿Qué? Que el trigo creció y vinieron los segadores y dijeron, Señor, pero si tú sembraste buena semilla, ¿cómo es que viene a salir cizaña? Y dice, un malo vino de noche y la sembró, Satanás. ¿Y cuál es el campo? El mundo, ahí está la buena palabra, esos verdaderos cristianos que se paran en la raya y creen en Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase, o que se queden solos, aunque los saquen de la congregación por decir la verdad, pero los sacarán de la congregación, pero no los sacarán de Cristo. Pero si te quedas callado por el miedo a los hombres, Dios dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien al que es capaz de matar el cuerpo y lanzar el alma al infierno. Aún dice, no caen dos pajarillos al suelo sin que el Padre no lo sepa, y vuestros cabellos están aún contados. No temáis. No temáis. Pablo, ¿qué decía? ¿Qué decía Pablo? Pablo decía... Estaban en Hechos de los Apóstoles. Se acerca uno a Gebeo, con otras muchachas que eran profetisas, hijas de Felipe, el evangelista. Y él tenía un cinto. Y le cogen ese cinto. Y cogen y eran profetas. Y le cogen así. Del que es dueño de este cinto profetizo. Que si va a Jerusalén lo van a amarrar. Y va a sufrir. Dice Pablo, espérate, no me quebrantes el corazón. No me quebrantes el corazón, porque no solamente yo estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sino también, si es posible, a morir por Él.
Y eran cristianos que lo estaban advirtiendo. Pero ese hombre había puesto los ojos en Jesús. Y eso mismo yo te quiero animar, hermano. Si ves el pecado de la fornicación, hazle bien a esa persona y no te quedes callado. Aunque esa persona te lance piedras, aunque esa persona no te quiera, aunque esa persona te haga a un lado, aunque te maten. Te voy a decir algo, estás salvando de una alma que no vaya al infierno, y no solamente de un alma, de que otras personas al ver ese testimonio no creen, dejen a Cristo, se aparten, aunque el que es salvo va a ser salvo. Pero ¿sabe por qué muchas veces el nombre de cristiano está tan rayado hoy en día? Precisamente por muchas de estas personas. Y no también por verdaderos cristianos. Porque quizá en algún momento han fallado, se han equivocado, pero también vemos que se arrepienten. Y también vemos que quizá hay personas que también quieren perseguir a los cristianos y lo hacen de aposta. Pero no obstante, si hay un tipo de personas por malos testimonios que practican el pecado, que por eso vemos que personas se van y empiezan a hablar mal de Cristo y se convierten en un tropiezo y Satanás se aprovecha de esto. Entonces, mis hermanos, claramente el Señor nos habla. Tú que enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo. Romanos 1, miremoslo. Miremos la palabra de Dios. Porque delante de Dios no hay títulos. Delante de Dios el piso está plano delante de todos los hombres. Dice Dios que Él no hace excepción de personas. Todos llegamos a creer cuando decíamos el apóstol Judas y el apóstol Judas, que tenía autoridad para sacar demonios, ese era para condenación. ¿Por qué? Porque era un hombre que practicaba el pecado. Sí. Entonces, la finalidad de esto es obediencia. Obediencia. Dios demanda una obediencia. No podemos seguir en fornicación. No podemos seguir. Y no lo digo porque lo esté. Lo digo en general. No podemos seguir en fornicación. Dios manda que se arrepientan los que están en este pecado de fornicación. Cuando vino Juan el Bautista, habla, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acerca. Cuando vino Jesús, ¿qué les dijo? Cuando se cayó la mujer que encontraron en pleno acto de adulterio y la iban a apedrear hasta matarle. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron? Después de que esos hombres venían con piedras. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y desde el mayor hasta el menor empezaron a soltar las piedras. Y se fueron. ¿Pero qué pasó después? Dice que él se agacha y la va a levantar y dice, ni siquiera yo te condeno, levántate, pero no peques más. No sigas en tu pecado. O sea, yo te perdono. Yo muero por ti. Ya morí por los pecados. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero no te acuerdes de las cosas pasadas. O sea, no creas que esto es de balde mi muerte. O sea, levántate, pero al final dice no peques más. Y muchas veces muchos dicen solamente levántate. Y hablan hasta ahí, como si Dios, cuando le está diciendo, ¿dónde están los que te condenan si yo no te condeno? Como si Dios por eso, que le dice a ellos, le da a entender a ella que puede seguir en su pecado. No, aquí nadie puede seguir en su pecado. Aquí nadie puede seguir en su pecado. Aquí el llamado es arrepentirse. Si cae, se arrepiente. Si cae, se arrepiente. Si cae, pero aquí nadie ha llamado a Dios a que abrace el pecado. El pecado ya no debe ser parte de nuestra vida. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice en la palabra de Dios. ¿Cómo podremos nosotros seguir otra vez en la fornicación cuando ya la persona tiene el templo del Espíritu Santo de Dios adentro? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, porque no son vuestros, porque fuisteis comprados por precio. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mas el que se une a una ramera, haré esto, cambiaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Qué dice el Señor? De ningún modo. Porque la palabra ha dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos vendrán a ser una sola carne. Es decir, un cristiano con un impío tiene cualquier otro espíritu y el cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios. Eso no encaja, no hay comunión. Hasta fornicación espiritual es eso. Y Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a nosotros a santificación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santificación y en honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen al Señor. Pero lastimosamente esto está en las congregaciones. Gente que hace pasar que yo soy cristiano y se toma la foto y eso no está mal. Pero por los frutos, ¿para cuándo? Engañan a las mujeres. Las engañan. Pero no engañan a mujeres temerosas de Dios.
engañan a otras mujeres que realmente están en esa misma condición. Pero el llamado es a tener mucho cuidado, a juzgar siempre a la luz de las Escrituras. Vamos a mirar lo que dice en Romanos 1. Vamos a mirar lo que dice en Romanos 1. Romanos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, dice: el justo juicio de Dios, por lo cual eres inescrutable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿crees tú que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque para con Dios no hay excepción de personas. Podemos estar en la congregación y terminar alguien de predicar la palabra de Dios, y me voy, y ahorita cojo y meto una mujer aquí. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso no es de Dios. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el amor por Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? No podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. En Tesalonicenses lo estaban apagando. No podemos hacer esto. Ya no vivimos nosotros. Debemos respetar la presencia del Señor. Pero es entender el Evangelio. Es entender el Evangelio. Es entender el Evangelio, que es la buena noticia de que Cristo vino a morir por los pecados, porque cargábamos con una mala, que no había nadie que se justificara para con Dios, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Que Cristo se sacrificó por nosotros, que hubieron hombres que se sacrificaron, que fueron perseguidos, que fueron mártires, que murieron de las peores maneras para que nosotros tuviéramos este mensaje, y no para despreciarlo, para burlarnos, creer que nos burlamos de Dios y de su mensaje, yendo a la congregación a estas prácticas y viendo como las concupiscencias nos mandan. No, eso no puede ser. La Biblia dice, Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará la vida eterna. Yo prefiero que si me ven en el pecado de fornicación, venga un hermano y me diga, usted está mintiéndole a sus hermanos, pero se está mintiendo primeramente a usted, porque Dios te está viendo. Arrepiéntete, con mucho amor te lo digo. Que me abrace y me diga, arrepiéntete, arrepiéntete. Como decía Pablo, tendré que llorar por alguno de vosotros que no se han arrepentido de su inmundicia y tenga Dios que humillarme. Pruébense si Cristo fueron enseñados por vosotros. ¿Sabe por qué les dice? Porque si Cristo está en vosotros, déjeme decirle que usted va a ser disciplinado. O usted va a ser redarguido, o Dios le va a mostrar su pecado. Pero es imposible que una persona diga que tiene a Cristo y esté viviendo como si nadie en las congregaciones. Ahora otra cosa, que otros estén endurecidos viendo eso y no lo estén haciendo. ¿Dónde está la relación con Cristo? Han descuidado su intimidad. Le están sacando más tiempo a otras cosas. Y están tan dormidos que la voz del Espíritu Santo la han apagado. Pues la Biblia nos habla que no podemos entrar tampoco a ser como Marta. Que ha entrado Jesús a la casa de Marta y María y está Marta haciendo muchos quehaceres y María se postra a los pies del Señor en una intimidad, la primera parte, y Marta en su carnalidad, maestro, no es que mi hermana no me ayuda, dile que me ayude. Marta, Marta, afanada y turbada, tengo con muchas cosas, una solamente es necesaria, que esté a los pies de tu Señor. Eso no significa que no haga quehaceres y que se vuelva una cochina o un cochino, o que no siga su vida laboral en las cosas que usted necesita hacer. Eso está diciendo que Marta
entendió que la primera parte es su Cristo, es su Salvador, es su Señor, a quien se le debe. Y que Marta estaba tan entretenida en otras cosas que no había entendido que el que estaba ahí era Cristo. Y que no estaba respetando la presencia de Cristo por estar en sus intereses. ¿Sabe que así muchas veces el hombre se comporta? Y muchas veces cree que es solamente ir a la congregación y saber palabra, pero su relación con Cristo no está fuerte y ha menguado, porque déjeme decirle que hoy en día lo que somos es por Cristo Jesús. Si hay alguna fortaleza, un don, una vindicación, algo bueno, un celo, un agrado, como le decía el apóstol Pablo, creo que a la iglesia de Corintios, he visto cómo están llenos de todo don, de toda gracia, era porque ellos estaban bien con Cristo, en su relación con Cristo, pero no estaban como Marta, ocupada en su vida, en sus quehaceres, y había dejado al Señor a un lado. Pero otras personas lo tiran al otro lado. Se olvidan de toda su vida y creen que es una relación. Eso tampoco es sano. La relación sana y verdadera es como dice el Padre Celestial en Mateo. ¿A qué comparar este hombre prudente que oyó y que hizo? Que oyó y que hizo. Cuando vinieron lluvias, soplaron vientos y soplaron vientos, lluvias, ¿ya? Pasaron vientos, soplaron lluvias y pasaron ríos y golpearon con ímpetu contra aquella casa no cayó porque estaba sobre la roca. Ahora hay una obediencia. Y esa obediencia nos la va a llevar el Señor si tenemos una sana relación con Él. ¿Sabe que el pecado de la fornicación es un pecado que hay que huirle y no es resistirlo? Es bien terrible esto. Porque Dios nos habla a nosotros que nosotros tenemos que resistir a los ataques del adversario. Pero el pecado de la fornicación no habla que hay que resistirlo, hay que huirlo. Y hay gente que cree que son Goku y que lo pueden resistir y que son todopoderosos por tener el Espíritu Santo de Dios adentro y tentan al Señor. Y el Señor no debe ser tentado y por eso caen y menguan. No, y le metan la culpa. Es que fue esa muchachita como le metía la culpa a Adán, a Eva. No, es que la mujer que tú me diste. No, esto es algo personal. Puede ser que tu misma mujer esté viendo pornografía. Tú no debes de hacer lo mismo que ella, tú eres cristiano, eso es fornicación espiritual. Dios no te ha mandado, mujer, a que tú estés mirando otros hombres por internet, sino que mires a tu esposo que Dios te dio, eso es fornicación. Dios te mandó a que mires a tu esposo y tu esposo a tu esposa. Eso mandó el Señor. Llevándolos a otro Dios, a otro Dios. Y no vaya a creer que es el Espíritu Santo de Dios, un demonio. Entonces los cristianos están expuestos en esto. Entonces una guerra total. Y nosotros tenemos que, dice Dios, tenemos que estar batallando y estar vigilando. Porque nuestra carne nos puede hacer caer o ver algún pecado y no amonestarlo y no incomodarlo y seguir igual. Y eso no es amor para con el hermano o para con el prójimo. ¿Quién sabe si más adelante esa persona que la amonestes y que la veas a esa persona que no está siguiendo una santidad como Dios espera, sino que le ha entregado su sexualidad a las concupiscencias de la carne, después más adelante por esa amonestación que tú le diste termine siendo el pastor de la congregación y termine dándole ejemplo, porque Dios dice que coge lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, que la gente pueda ver el testimonio, así como pasó con Pablo, y coja y exalte su presencia diciendo, mostrando el Señor de que así como hizo con la mujer adúltera, que ella sí no pecó más y terminó siendo una gran discípula del Señor y tenía 7 espíritus, las puertas están abiertas. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo vino a salvar, pero lo va a salvar con los hijos de Él, con los hermanos, los que anuncian el mensaje, los que anuncian la palabra, no los que están por allá, sus propias vidas, olvidando que esta es la primera parte. Vamos a Timoteo. Quisiera hablarles. La Biblia dice, carácter de los hombres de los últimos días. Dice así en la palabra de Dios, para hablar tema de la fornicación. Aunque aquí no habla de la fornicación en este capítulo como tal, pero sí habla de lo que incita a la fornicación, y es la concupiscencia. Dice en la palabra de Dios que hay un tipo de personas en las congregaciones, metidos en las congregaciones, allá adentrico, con usted al lado, puede ser usted o yo, si no vivimos en santidad. Dice la Biblia
También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, el de lo que le estoy hablando, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, y éstas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes, y pone un ejemplo como pasó, y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos hoy en día resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque su insensatez, su forma de vida, dice el Señor, cómo se conducen, todo el mundo se va a dar cuenta, dice, mas su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero ¿qué nos dice el Señor aquí en este mismo mensaje? Pero tú, cristiano, tú que te has despojado de poner los ojos en los hombres, tú que has puesto los ojos en el Señor, dice el Señor, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, digo, es para usted, para mí, en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Sabe que usted, por decir la verdad, personas en la misma congregación quizá le hagan el feo, no lo quieran oír? Y qué pereza, ya viene otra vez con sus versículos, con sus garabatos, por decir la verdad? Pero estar dispuesto como lo hicieron Pablo y Silas, que ellos dijeron la verdad, y cuando los metieron presos, ¿sabe? Cuando estaban presos no se pusieron a quejar como muchas veces nosotros. No, es que dije la verdad y me sacaron de la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron a cantar himnos y los presos los oían. Estaban en la prisión. Y dice que abrieron las celdas porque Dios mandó el ángel para que abriera las celdas. Y el que estaba cuidando se cae postrado de rodillas delante de Pablo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Levántate y adora solamente al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu cosa. No obstante, le pasó a ellos solamente, también a Pedro y a Juan, cuando los encarcelaron y les intimaron. Solamente los vamos a dejar ir, pero no hablen en el nombre de este hombre, Jesús. No hablen, no eran ni capaces de mencionar el nombre del Señor, de la incredulidad que tenían. Juzgad vosotros mismos. Juzgad, y esta es la respuesta que tienen que darle los que te quieran callar por decir la verdad, yo también. Juzgad vosotros mismos. Si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos de continuar. Vamos a encontrarnos con hermanos que también crean esta verdad. Y creer esta verdad. Y seguir con esta verdad. Y no aceptar la fornicación primeramente en nuestra vida. Pero también en los hermanos, porque ese es el amor. Más adelante esas personas, aquí le dice, te van a amar. Dios dice en la palabra de Dios, el necio no ama a quien lo corrige. Corrige al sabio y él te amará. Corrige al necio y recibirá su escarnio. Muchas veces nosotros podemos vernos como ese profeta que le hablaba a la mula y no veía que esa mula lo quería salvar de la muerte. Y el ángel le dijo, si esa mula no me hubiera visto y Dios no te hubiera abierto los ojos, a ti te hubiera matado porque tenía mi espada desenvainada y a ella hubiera vivido. Dios abrió la boca de una mula para que tenga un profeta y él se pone a pelear con la mula. ¿Sabe que muchas veces somos así o van a ser así con nosotros? Debemos de amarlos, debemos de orar por ellos, pero también que oren por nosotros, porque quizá nuestra carne nos puede llevar a ser ese profeta terco, rebelde, que no entiende que el mensaje lo está mandando directamente el Señor. No es un hombre, es el Señor. La Biblia dice, sigamos leyendo, persecuciones, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, no pueden. Estas personas van a seguir así. Pero si nosotros nos han permitido ver esto, nosotros no podemos seguir así. La finalidad de esto es que el hombre, como dice en la palabra de Dios, en Eclesiastés 12, lo del todo el hombre es temer a Dios y el guardar sus mandamientos.
No podemos vivir engañados conociendo esta palabra y mire, teniéndola hasta ya rota y despegada de tanto leerla. Pero si la finalidad de esto no es aquí vivirlo, no es apoyar al otro, no es amar al otro, no es salir a evangelizar, no es salir a servir, no es sacarle tiempo al Señor para tu hermano cuando se sienta triste, no es apartándote tú y yo de fornicación, esto no sirve de nada, esto no sirve de nada, rópala, no sirve de nada, esto no sirve de nada, no sirve de nada. Ellos irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Y esa religión no le agrada al Señor. No le agrada al Señor. Porque la verdadera religión sin mácula que agrada al Señor es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El mundo habla que tú puedes tener 3 hombres, 4 hombres, 5 hombres, mujer, y tu hombre también. No te cases, no hay necesidad. Métete en unión libre. No hay necesidad. Cásate 3 y 4 veces de seguido. No hay problema. 7, 8, 10, 30, 40. Haz lo que tú quieras. Pero Dios dice que ya no somos así. Que Él nos salvó cuando andamos sin ley, sin esperanza. No había esperanza, pero hay una esperanza que nos espera, que vamos a gloria, que vamos a vida eterna, lo que habla en Hebreos 6. Que no nos cansemos, que corramos esta carrera con paciencia, que sigamos adelante. Pero esto no sirve de nada si llegamos en un momento de perseverar 3, 4 años y ya no quiero y me rindo. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que si el justo se aparta de su justicia, no le trae en cuenta sus justicias. Y si el impío se aparta de su iniquidad, no le trae en cuenta su iniquidad. El justo tiene que perseverar hasta el final. Y el impío debe de arrepentirse, porque si no, será grave su final. ¿Qué sirve haber empezado bien? Gálatas decía, no puedo creer ustedes, el apóstol Pablo, empezaron en el espíritu y van a terminar en la carne. O sea, habéis padecido tanto para que sea en vano, le dice Pablo. Yo te digo esto, mi cristiano, y a mí. Todo lo que hemos padecido porque hice, mas tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, padecimiento de todos los cuales me ha librado el Señor. Todo esto, imagínate que lo haya vivido Pablo para que al final diga, no, ya me rindo, ¿cuál Cristo? Ya no más. No, también eso nunca iba a pasar porque Cristo es el que lo sostenía. Pero yo te animo, mi hermano. Fortalece tu relación con Cristo. Cristo te sigue animando. No participes de pecados ajenos, consérvate puro. No te dejes enredar por personas en la congregación que no importa qué cargo, título tengan, si están practicando el pecado. Huye de esas personas. El que se junta con sabios, sabio será, más el que se junta con ellos será quebrantado. Chao. Te vienen a contaminar apartando de nuestro Cristo. Y el que te viene a apartar de nuestro Cristo, ese no viene de parte del Señor, sea quien sea. Por eso necesitamos tener una espada y defenderla. Defenderla y defendernos con ella. Y finalmente, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice esto. De que use su espada. De que ya su vida le pertenece a Cristo y Cristo ha dicho cómo debe conducirse. Pablo le dice claramente, versículo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Escuchen. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, esto nos dice el Señor hoy, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No más fornicación, no más jóvenes por ahí diciendo que soy joven y entonces yo estoy con mi novia y entonces yo tengo que probar porque después no me gusta y si no me lo hace bien. Basura, basura. Dios tiene control. ¿Acaso Dios no tiene control de la más pequeña molécula de los animales? ¿De todo no tendrá control aún de eso? Basura, excusa para volver a la carne, excusa, mentira, humo, polvo, aserrín, cartón. No sirve de nada eso delante de Dios. Delante de Dios no es que yo tenía que... No. Tú negaste a mi hijo. Tú no lo recibiste. Yo te mandé palabra. Yo te dije. Pero tú seguiste viviendo en tu pecado. Tú abrazaste tu pecado. Como lo dice en Romanos. Tú abrazaste. Tú predicaste. Tú hablaste. Tú hiciste todo eso. Pero nunca entendiste que esas palabras tú mismo las tenías que haber vivido. Tú mismo las tenías que haber vivido. Hay tiempo, mis hermanos.
Pablo, para finalizar, ¿qué le decía a Timoteo? Este es el primero audio sobre la fornicación. Y sé que toqué varios temas donde habla de amonestar el pecado. ¿Y sabe por qué toqué varios temas sobre amonestar el pecado? Porque no he terminado de tocar otros audios donde es más preciso sobre la fornicación. ¿Sabe por qué? Porque quizá muchos están viendo las fornicaciones en sus congregaciones y no las amonestan por miedo. O porque están envanecidos como lo estaba en la iglesia de Corinto. Entonces, si tú estás viendo eso con los textos que acabas de oír y leer, porque espero que los estés leyendo y comprobando, te des cuenta de que con eso es más que suficiente para que tú amonestes el pecado, aunque tengas que perder amistades, pero un día esas amistades te van a agradecer y verdaderamente vas a darle una alegría a Dios de que te paraste la raya y que padeciste la cruz de Cristo y que mostraste el verdadero amor, una parte del verdadero amor, diciéndole la verdad a un hermano que te necesitaba, haciendo lo mismo que te gustaría a ti que te hiciera. Porque hermano no es el que te ve en un error ni un pecado y no te dice y es hipócrita y va y lo habla. Un hermano es el que aunque no te hable mucho ni te diga mi hermano esto, lo otro, a ese valorarlo, a ese amarlo y a ese quererlo. Por eso quería hablar sobre esto que se está viendo, que hay mucho hipocresía, cuchilleo, silencio, queriendo estar bien delante de los hombres, pero delante de Dios, todas esas pirámides donde suenan los hombres, esos púlpitos, se derrumban. Y Dios sabrá verdaderamente quién vive en santidad y de corazón, y que se apartó de fornicación y que deseaba que sus hermanos se apartaran de fornicación. Y yo te llamo a que tú seas ese cristiano. Y finalmente, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, antes, entre tanto que no puedo ir, te voy a mandar algo y te mando las cartas para que sepas cómo conducirte en la iglesia de Cristo, que es luz baluarte de la verdad. Condúcete conforme la escritura y créela y vívela y síguela a ella. Ella será tu pastor, ella es tu concubina, ella es tu novia, ella es tu esposo, ella es tu esposa, ella es tu amor. Ella es la gloria de Cristo, el Santo de Israel. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios los guarde. Ya saben, toda relación fuera del matrimonio es fornicación. No es hombre con hombre, ni mujer con mujer. Es hombre y mujer bajo la voluntad del soberano Dios de Israel. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Este es el primer audio sobre el pecado de la fornicación. Nos vemos en el segundo, mediante el Señor lo quiera. Ánimo cristiano. Que Dios te bendiga. Bye bye.